Pues bueno, regresamos 12:20 en punto y en este momento me es un honor presentar nuestra última ponencia del día a cargo de la doctora Elizabeth Socheiro Robledo, investigadora del Instituto de Geología en la Universidad Nacional Autónoma de México, y sus principales áreas de investigación son pedogénesis, la paleopedología y la geoarqueología. También es coautora del libro The Soils of Mexico. Actualmente es vicepresidente de la Comisión de Paleopedología de la Unión Internacional de las Ciencias del Suelo. Forma también parte del comité organizador del 14º Simposio Internacional de Paleopedología que se llevará a cabo en Rusia en el año 2021. Miembro de la Unión Internacional de Estudios del Cuaternario, y en docencia destaca por haber sido coordinadora del posgrado en Ciencias de la Tierra en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, de manera muy sobresaliente, coordinadora científica de este proyecto. Doctora Socheiro, muchísimas gracias además por hacer realidad este proyecto. Le damos la cordial bienvenida y la pantalla, la voz y todo el auditorio es suyo. Adelante, doctora. Muchas gracias, Carmina. Pues les voy a compartir mi pantalla. Sí, espero que ya se esté viendo la presentación. Sí, doctora. Con mucho éxito. Muchísimas gracias. Pues vamos a ver en esta sesión cómo reconstruir la historia genética de los suelos a partir de los rasgos en el perfil. Es decir, cómo cuando evaluamos el perfil de suelo, podemos empezar a interpretar esta historia. Ya sabemos por las diferentes pláticas que han tenido lugar en este curso que las propiedades de los suelos dependen muchísimo de la interacción de los factores de formación y que estos factores inciden en los procesos que van a ser los que nosotros queremos evaluar en el campo. Es decir, vamos al campo, vemos el perfil, entendemos qué horizontes tiene, qué propiedades tiene, y lo que queremos también es entender qué procesos han ocurrido en el suelo y reconstruir esta historia. Entonces, pues como parte de esta interacción de los factores de formación, también nos interesa saber qué tan desarrollado es el suelo. Como en el ejemplo que les estoy poniendo en las diapositivas, tenemos desde un suelo poco desarrollado, en donde podemos todavía ver el material parental con el desarrollo de un horizonte de acumulación de materia orgánica muy incipiente, en contraste con un perfil en donde tenemos una mayor expresión de las propiedades, lo que implica un mayor desarrollo. El doctor Sedov el día de ayer habló sobre la memoria del suelo. Les comentó que el suelo es capaz de recordar el ambiente de formación y que en eso basamos muchas de las actividades que hacemos para reconstruir la historia genética y la historia ambiental. Pero además de la memoria del suelo, tenemos una memoria que podríamos denominar memoria sedimentaria. ¿Qué es esto? Pues que vamos a reconstruir la historia del paisaje a partir de ambas memorias. La memoria que da el sedimento, como en este ejemplo que tenemos aquí, donde vemos sedimentos del lago de Texcoco, y ellos nos refieren a la actividad lacustre en esta posición del paisaje, que es la orilla del lago cerca de Tepexpan, contra la historia pedológica que se encuentra en la parte superior. Entonces, con estos dos tipos de memoria, nosotros tratamos de hacer una reconstrucción mucho más fehaciente de esta historia genética. En esta tabla no quiero entrar en mucho detalle, sino simplemente recalcar que existen un buen número de procesos los cuales están reflejados en las propiedades del suelo.
Por ejemplo, la humificación, que en donde ya tenemos transformación de los componentes orgánicos en componentes húmicos, podemos entender qué tipo de procesos ha habido. La gleisación, entre otros procesos, es esta reducción del hierro y manganeso por la influencia de condiciones de saturación por agua. Y así podemos ir viendo cada uno de los procesos que van a dejar su huella en las propiedades del suelo. Pero estos procesos ocurren a diferentes velocidades y eso también es una parte que nos interesa muchísimo, saber que existen procesos que ocurren rápidamente y procesos que ocurren a velocidades mucho más lentas. En este diagrama de Targuliani-Krasilnikov nos marca muy bien este tipo de velocidades. No vamos a checar con claridad si es entre 100 y entre decenas y centenas de años, porque esto también va a depender muchísimo del clima, del material parental y de las condiciones locales. Sin embargo, lo que sí podemos observar es que hay procesos como la gleisación, la salinización, la acumulación de materia orgánica que ocurren de una manera rápida. Mientras que hay procesos que ocurren muy lento, como sería la ferralitización, la alitización y de hecho la formación de los suelos tropicales profundos muy intemperizados requieren largos periodos de tiempo para que ocurran. Además, en este diagrama que nos propone Birkeland en sus libros Soils and Geomorphology, nos habla de que también hay propiedades que se estabilizan al paso del tiempo. Por ejemplo, el contenido de carbono orgánico no crece al inicio exponencialmente, pero llega a un punto de equilibrio dependiendo de la vegetación que esté que sea la responsable de esta acumulación, que va a quedar como una curva asintótica. Por otro lado, la formación de arcilla es un proceso, una acumulación de arcilla es un proceso que va a ocurrir al principio más lentamente, pero va a acumular en mayor proporción y también va a llegar a un punto de equilibrio. De hecho, a ese punto de equilibrio podríamos reconocerlo como un punto de cuasi equilibrio. En realidad no existe un equilibrio tajante, pero sí se llega como a estabilizar ese contenido de arcilla, el contenido de carbono orgánico, entre otras propiedades. Además, cada horizonte de suelo también requiere diferentes lapsos en su formación. Aquí simplemente en un ejemplo tenemos que el horizonte A es, como les decía, el que más rápido se forma. Los horizontes cámbicos se forman en tiempos un poco más largos, pero para llegar a formar un oxisol o un horizonte óxico, requerimos de tiempos largos de formación. Y con esta información, pues vamos a ver que tenemos diferentes tipos de suelos que nos representan diferentes lapsos de formación. Por ejemplo, podríamos hablar de un gleisol, que significa un suelo joven, mientras que un lubisol es un suelo de mediana edad, en tanto que un ferralsol sería un suelo viejo. Entonces, en esta presentación a mí me gustaría, más que hablar de cuestiones teóricas, hablarles de casos en los que nosotros hemos trabajado, en donde precisamente lo que hicimos fue evaluar las propiedades del suelo con el objetivo de identificar los procesos de formación y de esta manera construir la historia genética del suelo. Tres casos son los que quiero presentarles. El primero es la transformación de cenizas volcánicas para la formación de andosols y su transformación a lubisols. En otro caso, los suelos desarrollados sobre calizas. Y en el último caso, los tepetates como objetos de interés tanto pedológico como ambiental.
Pues vamos a empezar con el primer caso, que son la transformación de los andosoles. Y en este caso tenemos que el andosol deriva de una palabra japonesa que significa ando negro y suelos negros. Son los suelos que se forman derivados de las cenizas volcánicas. Aquí tenemos algunos ejemplos de estos suelos en 3 casos de México, en donde tenemos un territorio conformado por el eje neovolcánico o la faja volcánica transmexicana, que es, digamos, un eje joven geológicamente hablando, y eso permite la formación de estos andosoles. ¿Qué procesos ocurren para la formación de los andosoles? Pues uno de los más importantes es la formación de materiales no cristalinos. Estos son geles amorfos que están constituidos principalmente de aluminio y silicio y también algunos otros minerales o compuestos de hierro que se forman por intemperismo rápido. Entonces, para la formación de estos suelos es muy importante tener una humedad suficiente para que estos geles, que se denominan como alofanos o imogolita, no cristalicen y entonces conserven como complejos tanto aluminio humus o bien con minerales tipo alofano. En otras condiciones de clima cálido seco, estos alofanos no se encuentran presentes porque van a cristalizar hacia arcillas, minerales, y eso va a hacer que se vayan perdiendo las propiedades de los andosoles. Entonces, los alofanos, pues, es el principal producto de intemperismo en los andosoles. ¿Y qué es un alofano? Pues en realidad son unos mineraloides que están constituidos por una estructura globular en donde su estado cristalino en realidad no es un estado cristalino, o más bien ahora se les denomina como minerales de intervalo corto porque no son visibles en los espectros de difracción de rayos X. Tienen esta estructura globular y cuando se corren los análisis de difracción, no tienen picos característicos a diferencia de los minerales arcillosos tipo aloicita, como se ve en esta gráfica que tenemos aquí, donde el alofano no muestra ningún pico característico. Entonces nos habla de la baja cristalinidad que tienen estos compuestos. Entonces, conforme transcurre el tiempo, tenemos que la ceniza volcánica poco a poco va a irse alterando, va a comenzar a acumular materia orgánica en la superficie, los minerales primarios que constituyen la ceniza se van a empezar a intemperizar hasta constituir perfiles más completos donde podemos observar los horizontes A, B y C. Estas son algunas fotografías de precisamente que nos evidencian el intemperismo de los minerales volcánicos. Estos que vemos aquí son minerales volcánicos frescos. Aquí tenemos ferromagnesiano que pues prácticamente está completo, está un poco roto, pero todavía permanece completo. Tenemos una plagioclasa que está bastante fresca. Aquí hay vidrio volcánico, que parece un huesito es vidrio volcánico, al igual que estas partículas que vemos aquí son de vidrio volcánico y está bastante fresco. De decirles que el vidrio volcánico es uno de los minerales que más rápido se intemperiza. Es por eso que los andosoles representan suelos, digamos, como adolescentes, es decir, son suelos relativamente jóvenes. Y en esta escala que habíamos dicho, ¿no? ¿Se acuerdan que comentamos? Los gleisoles son suelos jóvenes, luego tenemos los lubisoles que son de mediana edad y al final teníamos a los ferralsoles que son suelos más viejitos. Los andosoles estarían como en esta etapa adolescente. Vean aquí el contraste con un mineral que ya está intemperizado. Tenemos
déjenme, me regreso, tenemos esta plagioclasa bien fresquita. En contraste, esta plagioclasa está intemperizada. Vemos cómo su estructura está como rota y dentro de esa estructura se están metiendo diferentes tipos de minerales secundarios, como por ejemplo los minerales de la arcilla. En esta otra plagioclasa también observamos el mismo tipo de alteración. Estos son otros rasgos de minerales ya más intemperizados. Aquí tenemos un piroxeno que muestra un fuerte intemperismo, inclusive sus extremos, sus bordes están dentados como si fueran dientitos que demuestran este intemperismo, o como en este caso el mineral solamente parece que está el fantasma del mineral quedando restos de él, y en este otro completamente sustituido por óxidos de hierro. Aquí tenemos una Pómex, que es uno de los productos que encontramos en las cenizas volcánicas, que está intemperizada. Vean cómo brilla cuando ponemos la luz polarizada, lo que nos está mostrando el intemperismo que tiene este fragmentito de Pómex, que es vidrio volcánico. Entonces, ¿qué propiedades observamos en los andosoles como herencia precisamente como herencia de sus minerales primarios y como minerales de transformación y como productos de la transformación por los procesos pedogenéticos? Pues tenemos en primer lugar este horizonte oscuro de acumulación de materia orgánica. Tenemos un horizonte de alteración en donde los minerales primarios ya se muestran un intemperismo, y en las láminas delgadas, estas son dos láminas delgadas precisamente de este perfil de andosol, vemos bajo el microscopio los agregados granulares de los horizontes orgánicos que conviven, por decirlo así, con estos fragmentos de roca que ya muestran también cierta alteración. ¿Qué principales propiedades tenemos entonces? Prácticamente en muchos andosoles observamos un alto contenido de materia orgánica. Tenemos agregados granulares en estos horizontes orgánicos, son muy porosos, tienen una baja densidad aparente, de hecho es una propiedad diagnóstica, como quizá ya les dijeron en las clases pasadas, de alrededor de 0.9 gramos por centímetro cúbico, y tienen una alta retención de humedad, una alta capacidad de retención de humedad. Estos rasgos de alta porosidad y alta retención de humedad permiten que estos suelos tengan una alta capacidad de almacenamiento de agua, que su percolación sea intensa y que sean poco lábiles a la erosión hídrica. ¿Por qué? Porque si tenemos lluvia, la lluvia al ser el suelo muy poroso puede percolarse fácilmente, no son suelos que se inunden, por el contrario, tienen muy buen drenaje, pero al mismo tiempo tienen una capacidad extraordinaria de almacenar agua, que inclusive puede llegar a ser el 200% de su volumen, de su peso, sin que se saturen, o sea, no están saturados no tenemos ningún rasgo que nos que muestre que hay propiedades de inundación, pero tienen algunos problemas. Retienen fósforo, lo que los hace que pueda disminuir su fertilidad con el tiempo, sobre todo si los sometemos a cultivos demandantes que requieren altos contenidos de fósforo. Si se seca además, va a tener problemas porque, como les decía, estos andosoles tienen como contenido primordial a los alofanos, y estos alofanos, cuando se secan, se van a transformar irreversiblemente a arcillas minerales tipo aloicita, y esto hace que sus propiedades cambien y puedan sufrir erosión, tanto eólica
como hídrica. Entonces, estos suelos, los andosoles, pues serían suelos más bien de uso forestal, que estarían muy bien en esos ambientes y que deberían de someterse menos a la agricultura porque sufren procesos de degradación muy importantes. Entonces, estos suelos van a ir evolucionando poco a poco. Entonces, este es un perfil precisamente de un suelo derivado de cenizas volcánicas del volcán Chichón, que se encuentra en el sur de México, que hizo erupción en 1982. De hecho, esta es la ceniza de 1982. Y vean, en un lapso de alrededor de 30 años tenemos solo esta acumulación de materia orgánica. Este ya es un perfil más evolucionado, que tiene más tiempo, alrededor de unos cuantos miles de años, 2.000, 3.000 años, mientras que esta fase mucho más evolucionada requiere varios miles de años. Entonces, cuando tenemos esta transformación del suelo que va evolucionando hacia otra unidad del suelo, dependiendo de las condiciones climáticas, vamos a perder varias de las propiedades originales. Entonces, podemos decir que los andosoles son suelos jóvenes que tienen menos de 10.000 años, mientras que la unidad a la que se transforman, en el caso de México, no quiero decir que en todas las circunstancias sea lo mismo, pero en el caso de México, en la zona más húmeda, tenemos que los andosoles se transforman hacia aluvisoles o acrisoles, que representan fases más maduras y que requieren de lapsos de más de 10.000 años. ¿Qué va a pasar con estos suelos cuando pierden propiedades? Aquí vemos, pues lo primero que salta a la vista es que no se parecen en nada, que tienen los lubisoles, acrisoles tienen un contenido mucho menor de materia orgánica, tienen la acumulación de minerales de hierro, tienen además acumulación de minerales arcillosos que no estamos observando en los andosoles. Vamos a ver esta diapositiva de su estructura en una lámina delgada, una estructura granular con muchos poros, mientras que en el caso ya del lubisol o del acrisol tenemos una estructura que es más bien en bloques e inclusive con agregados prismáticos en algunas ocasiones, una estructura muy compacta. La porosidad, si se fijan, está dada más bien en términos de grietas o de fisuras, de fracturas. Y esto hace que la porosidad pues sea muchísimo menor que en el caso de los andosoles. También tenemos que disminuye su capacidad de infiltración, tienen una baja permeabilidad. Entonces, en esta unidad de suelos, en estas unidades de suelos vamos a tener problemas de saturación de agua. Además, aquí en este caso de los suelos más desarrollados, el contenido de arcilla aumenta el contenido de hierro, aumenta el contenido de minerales arcillosos, disminuye la cantidad de humus y la de minerales amorfos. Entonces, ¿por qué ocurre eso? O sea, ¿por qué estamos teniendo una diferenciación tan intensa entre una unidad y la otra? No digo que esto ocurra inmediatamente, es un proceso que va cambiando paulatinamente. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es que conforme transcurre el intemperismo, los minerales primarios se acaban. Todo ya está intemperizado. Vamos a recordar estos minerales que les mostré en las diapositivas, estos fantasmas de los piroxenos, estas plagioclasas ya con fuerte intemperismo. Entonces, se intemperizan completamente, ya no hay más fuente para seguir formando minerales como estos, ya no se pueden formar estos geles amorfos que estaban presentes en las etapas iniciales.
Además, esos geles amorfos en el transcurso de ese intemperismo empiezan a deshidratarse y cristalizan tanto aloicitas como a caolinitas. Y esos procesos de transformación son los que nos van a formar ya suelos con acumulación de arcilla, esta arcilla que se forma por la transformación de los alófanos, y que hacen que ya empiecen a ocurrir los procesos de iluviación. Y entonces, esto, por ejemplo, es un paisaje en Michoacán, es en el occidente de México, es un área con actividad volcánica pues inclusive durante el Holoceno. Hay volcanes que han hecho erupción hace pocos cientos de años. Sin embargo, tenemos la convivencia de suelos con propiedades ándicas y suelos con este tipo de propiedades árgicas, con horizontes árgicos. Entonces, empezamos a tener otro tipo de problemática. Dijimos que los suelos con propiedades ándicas son muy permeables, pero los suelos con horizontes árgicos no lo son. Esto empieza a tener una repercusión en el paisaje con una incidencia en la erosión hídrica y se forman, por ejemplo, este tipo de cárcavas de erosión. Veamos estos aspectos de la erosión en cárcavas, erosión intensa que hay en el estado de Michoacán, son fotografías de Michoacán, mientras que por otro lado los suelos con propiedades ándicas tienen estos problemas mayoritarios de erosión hídrica porque cuando no los tenemos con una cubierta vegetal continua, por ejemplo en un bosque, empiezan a secarse, empiezan a tener perder estructura y empieza la erosión eólica. Y tenemos estos campos también que hemos observado en Michoacán y en diferentes zonas de la zona volcánica de México, donde estas tolvaneras, esta erosión eólica es muy visible. Pero además, otra de las cuestiones es que estos suelos también están involucrados, estos suelos ya con una gran cantidad de arcilla, están involucrados en los peligros geológicos porque nos pueden llevar a deslizamientos, como lo que vemos aquí, de esos suelos se vuelven mucho más plásticos y pueden moverse mucho más fácil. Entonces, creo que aquí una de las reflexiones que tenemos con esta transformación de andosoles a lubisoles o a crisoles o a otros suelos que tienen a acumular arcilla es que representan diferentes fases de evolución del paisaje, que sin embargo también pueden tener una repercusión en las sociedades, porque pues si no tenemos un cuidado del ambiente, nos representarían un peligro y un riesgo geológico. Ahora vamos a pasar a otro de los casos de estudio, que es a los suelos desarrollados sobre calizas. Y particularmente me voy a ir a la península de Yucatán, en donde lo que encontramos como rocas que constituyen el material parental son calizas formadas en diferentes épocas, pero casi todo el centro de la península de Yucatán es una gran plataforma de poca altura y que fue formada en el Terciario, a diferencia de la parte más costera oriental que se formó ya en el Cuaternario. La mayor parte de los suelos que encontramos en la península de Yucatán, bueno, aquí les pusimos rencinas, pero en realidad ya el término, como ustedes saben, no existe, ahora son leptosoles réncicos, aproximadamente el 67% del territorio tiene esta unidad de suelos, además de algunos gleisoles,
tenemos también suelos rojos, los lubisoles y algunos vertisoles. Aquí una imagen de estos leptosoles que son poco profundos, pero cuya característica muy importante es su coloración oscura, que acumulan materia orgánica. Aquí tenemos precisamente una imagen en una de las canteras que hay en Yucatán, en donde podemos observar a estos leptosoles en la superficie, que además son bastante discontinuos. En algunas posiciones son más profundos y en otras son muchísimo, muy someros, como alrededor de unos 3-4 centímetros de profundidad. Aquí podemos ver inclusive un aspecto de esa superficie, estos leptosoles ocupando como bolsitas y que comparten espacio con la roca en la superficie. Además de estos suelos delgados, tenemos en algunos lugares suelos bastante profundos, suelos rojos, arcillosos, que también están intercalados con las rencinas. Aquí un ejemplo de estos leptosoles, de estos suelos más arcillosos de coloración rojiza. Además de esos tenemos suelos en las bolsas, pero no solamente estos suelos de las bolsitas, como les había presentado anteriormente, son leptosoles de coloración oscura, como las rencinas, sino también tenemos suelos de mayor profundidad que son de coloración roja. Entonces, nuestra pregunta es, ¿cuál es la relación entre estos leptosoles, los suelos rojos y los suelos que están en las bolsitas? ¿Tienen alguna relación o se forman bajo condiciones diferentes? ¿O qué nos están diciendo sobre la evolución del paisaje? Porque en principio pensaríamos los leptosoles son suelos muy poco evolucionados. Se representan las primeras fases de la alteración. Mientras que estos suelos rojos profundos están hablando de un largo intemperismo y de procesos de mucho tiempo. Entonces, nuestra pregunta también es qué factores intervienen en su formación. Y otra de las cuestiones es, la caliza es una roca sedimentaria que está formada principalmente por carbonato de calcio. El carbonato de calcio, cuando se disuelve, nos forma bicarbonatos que son solubles y que en realidad no están aportando este material rojizo que se encuentra en los suelos rojos, ni tampoco en estos suelos de las bolsitas. Entonces, ¿cómo es que se forman? Bueno, pues vamos a tratar de analizarlo. Aquí vamos a comenzar con estos leptosoles, que yo indistintamente les llamo leptosoles o rencinas, porque me es más fácil hablar de rencinas para que para que yo tenga una mejor comprensión, a lo mejor ustedes también. Y entonces vamos a ver qué tipo de propiedades tienen. Increíblemente estos leptosoles tienen alrededor del 70% de arcilla. ¿Cómo? O sea, son suelos muy delgados. La arcilla siempre nos han dicho que representa una fase avanzada de intemperismo. Además, tienen alrededor del 2 al 3.5% de hierro extraído con ditionito. No tienen carbonatos, a pesar de que su roca madre está muy cerca de la superficie, no tienen carbonatos. En las láminas delgadas podemos observar esta matriz arcillosa sin carbonatos y pues ese es uno de las grandes preguntas, ¿por qué estos leptosoles delgaditos no tienen carbonatos y tienen tanta arcilla? Y además un alto contenido de hierro, cuestiones que las asociamos con una alteración profunda. Vamos a ver qué pasa con los lubisoles, qué nos está diciendo sus propiedades. Vemos en las láminas delgadas, tampoco hay carbonatos,
tenemos una matriz arcillosa, bastante compacta en algunos lugares, pero también tenemos en algunas otras zonas una estructura que asemeja o que recuerda cierta estructura granular. E inclusive en algunas partes, bueno, podemos observar la arcilla que se encuentra iluviada. Pero lo que también llama muchísimo la atención es que no tenemos carbonatos. Son suelos que están lavados. Los suelos en las bolsitas también los analizamos. Ay, perdón, creo que aquí no dije el contenido de arcilla, tiene un contenido de arcilla bastante alto, 90% de arcilla, lo que, como les digo, es bastante increíble en el sentido de que quién está aportando esa arcilla si la caliza es básicamente carbonato de calcio. Entonces, en los suelos de las bolsitas o los materiales que encontramos dentro de las bolsitas, encontramos también altos contenidos de arcilla. Estos contenidos de hierro extraído con ditionito también son altos. Y en las láminas delgadas podemos observar también esta matriz libre de carbonatos, una estructura en algunas partes tipo granular, más porosa, en otra más compacta. Sí tenemos carbonatos precipitados en los límites con la roca madre. Y una cosa interesante es la presencia de este mineral que es un piroxeno, que no estaba en la roca, en la caliza, o por lo menos de principio pensamos como la caliza le dio este piroxeno. ¿De dónde viene ese piroxeno? De hecho, Héctor Cavadas, quien es el responsable de esta investigación, hizo una disolución completa de la caliza con el objetivo de buscar de dónde venían los elementos. Él disolvió varios bloques de caliza de la zona y encontró que menos del 1% de la roca tenía un residuo silicatado. Todo lo demás era carbonato, todo lo demás era, digamos, un material soluble, pero al final quedaba un residuo de menos del 1% que podría ser el material potencial para formar arcillas, estas 80-95% de arcilla. Lo cual no nos explica bien la génesis de estos suelos. ¿Por qué? Porque se imaginan la cantidad de caliza que tendríamos que disolver para poder obtener el 95% de arcilla. Yo creo que tendríamos que disolver prácticamente la península de Yucatán para poder tener los suelos rojos que se encuentran ahí. No solo los suelos rojos, sino también las rencinas, que también son suelos arcillosos. Entonces, pues pensamos que hay una interrelación muy interesante en este desarrollo del paisaje, en donde la karstificación, este proceso de disolución y de formación de grietas, de cuevas, de grandes bolsas dentro de la caliza, está también influyendo en los procesos de formación del suelo. Entonces aquí tendríamos a los leptosoles con sus diferentes fases un poquito más profundos, alrededor de 30 centímetros, con algunos lugares donde solamente tiene 5 o 10 centímetros, los suelos dentro de las bolsas y los suelos rojos están representándonos diferentes fases de desarrollo del paisaje y del desarrollo del suelo. Entonces, pues esta es una idea muy general de cómo estaríamos visualizando la formación de los suelos sobre caliza, en donde tenemos la formación de suelos rojos. Esto, digamos, está súper aumentado en la escala vertical. Tendríamos aquí el suelo rojo en la superficie, pero debido al paisaje kárstico, este paisaje en donde se forman grandes oquedades, grandes grietas y donde el suelo puede migrar fácilmente por esas oquedades o bien desplazarse superficialmente, van a ir rellenando
las bolsas de tal manera que se van perdiendo las rencinas, se van perdiendo también parte de esos suelos rojos y van a ir constituyendo los suelos que están en las bolsas. Además, en los mismos suelos rojos tendríamos este transporte de materiales delgaditos hacia las partes más profundas para que el perfil de suelo vaya creciendo poco a poco. ¿Qué evidencias tenemos de eso? ¿Es un invento que estamos dando? Puede ser, ¿verdad? O sea, nuestras hipótesis tienen que tener alguna validez o tienen que ser probadas de alguna manera. Y para ello les ofrezco estas láminas delgadas de los horizontes de los suelos rojos, en donde encontramos rasgos muy interesantes. Vemos esta matriz del suelo rojiza que contiene este material rojizo medio redondeado que inclusive tiene algunos cutanes de arcilla. Pensamos que esto es un fragmento de un suelo que se erosionó, se redepositó y formó parte del material parental de la siguiente fase de formación de suelo. Aquí tenemos otro ejemplo de otro fragmento del suelo que también estuvo viajando. Es un transporte, puede ser un transporte de corta distancia. Sin embargo, hay transporte y un redepósito de estos materiales para constituir el nuevo material parental del suelo. Y además tenemos los nódulos de hierro que se encuentran fragmentados, no están bien redondeados, no están bien integrados, de tal manera que también nos está señalando el transporte que ha ocurrido. Otra de las características que hemos visto es que en las partes bajas de los perfiles tenemos fragmentos de carbón. Y este carbón, vean, no está, es de tamaño pues grande, no se ve que se haya infiltrado, sino que pareciera que fue formado en la superficie y después transportado y rellenando las depresiones que llamaríamos depresiones kársticas y que se empieza a integrar a las nuevas fases de formación de suelo. Entonces, pues otra de las preguntas que, como les decía, nosotros tenemos es ¿de dónde viene ese material silicatado? O sea, ¿por qué tenemos 90% de arcilla? Entonces, lo que se hizo fue un análisis de los minerales que encontrábamos en el suelo. A pesar de que eran muy poquitos, menos del 0.5%, empezamos a encontrar algunos minerales muy interesantes. Por ejemplo, plagioclasas, tenemos vidrio volcánico, tenemos algunos piroxenos. Todo esto nos recuerda una fase volcánica. Además, tenemos algunos otros minerales que se asocian con condiciones de rocas metamórficas. Entonces, hay varios minerales que no estaban en la caliza. Entonces, con esto, además de ver la mineralogía, se hicieron algunas determinaciones de su composición química total, de manera que los suelos analizados en todos los casos se encontraron en esta posición. Y aquí Héctor Cavadas lo que hizo fue poner en el diagrama diferentes tipos de materiales parentales que podrían ser las fuentes de ese material silicatado que encontramos. Y entonces puso las erupciones del Chichón, otros tipos de vulcanismo de volcanes de Centroamérica, también rocas metamórficas que se encuentran en el sur de México y en el complejo de Guatemala, e inclusive analizó el polvo del Sahara y los loes de estos materiales eólicos que vienen de los Estados Unidos. Y de esta manera, pues, vio que sí, los suelos representan fases mucho más intemperizadas, pero que en algunos casos había cierta afinidad. Déjenme les muestro el siguiente diagrama, que
nos muestra que sí realmente había alguna coincidencia con ciertos materiales, tanto del polvo del Sahara como de las erupciones volcánicas del Chichón y de otros vulcanismos de Centroamérica, y que inclusive hay materiales que vienen de los complejos metamórficos que posiblemente vengan como producto de huracanes que son muy comunes en toda esta región. Entonces, bueno, lo que podemos decir sin todavía con algunas dudas es que estos suelos rojos, que también contribuyen con material a las rencinas, o que las rencinas contribuyen con material a los suelos rojos, tienen diferentes tipos de fuentes. Por un lado, las calizas, con una pequeña contribución en cuanto al material silicatado, que tenemos polvo del Sahara, que este año de hecho tuvimos un evento de este tipo muy intenso que fue documentado en varios noticieros, que había llegado el polvo del Sahara a la península de Yucatán, y entonces todas estas fuentes están contribuyendo con el material silicatado. Pues bueno, esta fue la historia de Yucatán, y lo que quería es que vieran que realmente cuando uno estudia las propiedades de los suelos, puede entender los procesos de formación y de hecho también tratar de entender qué ocurre en el paisaje y que hay muchas cosas que están interconectadas. Voy a finalizar con el tema de los tepetates, que en México se llaman tepetates, pero que también están presentes en otras localidades de América Latina y se conocen con otros nombres como talpetates, cangahua o ñares. Estos materiales en México significan, es una palabra de origen náhuatl que significa petate de piedra. ¿Qué es un petate? Es una cama, es pues digamos como una especie de alfombra que es construida para dormir. Entonces, los tepetates para los aztecas representaban un suelo que era difícil de cultivar, mientras que para los españoles este término se usó para denominar un suelo que no tenía calidad agrícola. De hecho, dentro de los glifos que se encuentran en la cultura azteca, tenemos precisamente estas denominaciones o estos materiales que ellos ponen aquí, por ejemplo, el tepetate areno-arcilloso, un tepetate arenoso o un tepetate limoso. ¿Qué son entonces estos tepetates? Son capas endurecidas que pueden formarse bajo diferentes condiciones climáticas. Pueden ser horizontes petrocálcicos o petrogípsicos en los climas áridos, donde el material está cementado con carbonatos o con sulfatos. También tenemos los que se denominan duripanes y fragipanes, que están cementados, los duripanes por sílice, o bien los fragipanes con un fuerte grado de cementación, o también tenemos a los petropínticos en los climas tropicales que están cementados por hielo. Aquí tenemos este mapa de México que nos muestra la distribución de estos tepetates, y particularmente quiero hacer referencia a los que tenemos en el centro de México. Entonces, en estas áreas volcánicas se estudiaron muchísimo estos tepetates. De hecho, se han hecho varios congresos dedicados particularmente al estudio de los tepetates, en donde había grupos que estudiaron la naturaleza geológica de estos materiales, mientras que hubo otros grupos que estudiaban la naturaleza pedológica del tepetate. Lo que se llegó a concluir es que eran flujos piroclásticos o bien depósitos de lahares, es decir, estos lahares que son flujos que vienen cargados con cierta cantidad de agua que bajan que no son producto primario de la actividad volcánica, sino después de una erupción el material queda en la superficie de las laderas de los volcanes. Es un material muy suelto y
bajo determinadas condiciones, ya sea por la fusión de un glaciar o bien por una fuerte lluvia, se pueden desprender y bajar a gran velocidad. Y lo que se plantea que este endurecimiento, ¿por qué estos materiales están duros? Aquí ustedes pueden ver una imagen de unos tepetates del sur de la Ciudad de México, bueno, cerca de la Ciudad de México, que pues muestran este endurecimiento. Y entonces lo que se planteaba es que el endurecimiento podría haber sido de tipo primario, es decir, cuando se enfriaba el material se compactaba, o bien secundario por la cementación con sílice, hierro, arcilla o bien inclusive carbonatos de calcio. Este es un mapa que muestra, aquí tenemos a la Ciudad de México, aquí tenemos nuestros grandes volcanes, Iztaccíhuatl, Popocatépetl, tenemos la ciudad de Cuernavaca, que ya está en el sur de la Sierra de Chichinautzin. Aquí todo este complejo es la Sierra de Chichinautzin, un complejo volcánico muy importante que separa la Ciudad de México del Valle de Cuernavaca. Y quiero que presten atención a esta geoforma que está aquí, que es el glacis de Buenavista, donde vamos a enfocar nuestro estudio. Este glacis es cómo se denomina en francés a un gran abanico aluvial. Entonces, por acá tenemos a la Sierra de Chichinautzin y este gran abanico aluvial está representado aquí en esta imagen. Tiene una diferenciación en los tipos de suelo. La parte norte del glacis está constituida por suelos de tipo lubisol, suelos arcillosos. La parte sur en coloración azul está dominada por suelos tipo vertisol, mientras que esta parte intermedia tiene tanto los tepetates como restos de los suelos rojos. ¿Qué características tienen estos tepetates que encontramos en este lugar? Pues tienen una baja porosidad, tienen una alta densidad aparente, una baja conductividad hidráulica, muy baja retención de humedad, de agua sobre todo, limitan la penetración de agua y de raíces, tienen bajos contenidos de carbono y nitrógeno y no están cementados, por lo que tienen altos valores de erodabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Que si nosotros tomamos un fragmento de este tepetate y lo ponemos en agua, completamente va a dispersarse. Entonces, a pesar de ser materiales duros, son muy fácilmente erodables. Aquí tenemos algunas imágenes de las diferentes capas de los tepetates que estudiamos aquí en el glacis y podemos ver que hay diferentes tipos de materiales. Desde materiales volcánicos frescos, como vemos en esta imagen, hasta algunas capas que están llenas de fitolitos. ¿Qué son los fitolitos? Pues son células de plantas que están silicificadas. Tenemos otras partes que son más lodosas, pero que también contienen fragmentos de suelo que se erosionaron de otras posiciones. Aquí los podemos ver también muy claramente. E inclusive estos fragmentos como de material arcilloso, pero que tienen cierta estructura fluidal. Otras de las imágenes en lámina delgada que pudimos observar es una matriz más o menos compacta, con poca porosidad. En algunos de los tepetates son menos compactos que otros, como por ejemplo este se ve menos compacto, que inclusive tiene fitolitos y algunas pápulas de arcilla. Tenemos fragmentos de roca integradas en toda esta matriz, e inclusive vean este gran fragmento de suelo que tiene un fragmento de carbón. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo estas propiedades? Aquí tenemos otra imagen con
otro fragmento de suelo que comparte espacio con materiales volcánicos frescos, fragmentos de arcilla o de materiales arcillosos e inclusive minerales primarios que están frescos pero fragmentados. Entonces, lo que nos está diciendo el tepetate es que en realidad son capas de materiales producto de flujos que vienen de la parte alta del glacis de Buenavista, en donde tenemos además la presencia de suelos rojos que a su paso los erosionaron y los integraron en su matriz, y que tienen diferentes tipos de compactación. Y estos tepetates, en la parte superior, tenemos los tepetates, pero arriba hay suelos rojos muy arcillosos, que son suelos tipo lubisol. ¿Y cómo van a interactuar estos tepetates con estos lubisoles? Pues el área en donde estuvimos estudiando muestra una gran erosión. ¿Por qué? Porque desafortunadamente aparecen en la superficie por erosión. Es un área que ha sido deforestada, que se puso a cultivo por varios años. Sin embargo, estos suelos tipo lubisol son suelos pobres, que más bien no son lubisoles, sino acrisoles, y que no tienen una gran fertilidad. Entonces los campos fueron abandonados, se hizo un fuerte pastoreo en la zona, se empezaron a erosionar estos suelos rojos y aparecieron en la superficie los tepetates. De manera que ahora el área solo muestra pequeñas islas de ese material rojizo y en toda la superficie se encuentra el tepetate aflorando. De esta manera tenemos que cuando hay lluvia, el agua ya no se puede infiltrar porque son capas muy compactas con una baja conductividad hidráulica, de tal manera que lo que se propicia es un escurrimiento superficial. Y dije también que estos materiales son muy erodables, de tal manera que se fomenta erosión en canales, formando una gran cantidad de sedimentos que van siendo arrastrados hacia las partes bajas de este glaciar. Entonces, estos tepetates impiden que se desarrolle la agricultura, han propiciado una fuerte erosión, y aquí volvemos a la imagen de Google del glacis, en donde tenemos una combinación de lomos, barrancas. En las barrancas todavía se conserva los restos de selva baja caducifolia que está en estas posiciones, pero en los lomos están restos de suelos rojos y los tepetates. Y todo esto con una fuerte erosión que ya ha dejado el paisaje en un estado como de tipo desierto. Entonces, estos sedimentos realmente representan flujos volcánicos. Nosotros consideramos que sí, y que su endurecimiento podría ser un indicativo de condiciones ambientales particulares cuando se formaron, porque además pudimos fechar cuándo se formaron estos tepetates, y fue hace alrededor de 13,000 años, que fue una época de transición entre condiciones más húmedas hace alrededor de 15,000 años y las épocas más áridas que iniciaron en el Holoceno. Y pues creo que con esto termino y estoy lista para contestar sus preguntas. Muchas gracias, doctora. Pues sí, tenemos ya varias preguntas y por supuesto muchos agradecimientos por parte de los que se encuentran en el Facebook y por supuesto aquí también en Zoom. Vamos a comenzar con una de las preguntas
que es uno de los chicos que están aquí en Zoom, y dice que es de Marco Sánchez. ¿Cuál es la causa del deslizamiento del suelo? Del deslizamiento, particularmente en qué región sería. O sea, si estamos pensando en las áreas volcánicas, me imagino que en ese caso estaríamos pensando en esto. Tenemos que los suelos que tienen una baja permeabilidad se pueden saturar con agua, y entonces eso implica que tengan un mayor peso en una ladera de una montaña. Entonces, tenemos deforestación, el suelo se queda desprotegido, viene la lluvia, se infiltra hasta cierta medida, el drenaje es muy lento y el agua no puede fluir hacia las partes bajas, de tal manera que se satura con el agua, el peso de este material es mayor y entonces se mueve. Entonces, esa sería una de las condiciones. También tendríamos otra consideración, que en estos materiales que tenemos en las laderas, suelos arcillosos, pero encima se depositan materiales volcánicos más jóvenes que tienen una conductividad hidráulica diferente, entonces el agua entra en el suelo de tipo volcánico y se encuentra con una capa impermeable que representa la fase de los suelos arcillosos, y entonces ya no puede pasar y hace que esto funcione como una especie de, digamos, como de mantequilla, que es una superficie de deslizamiento. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. La siguiente pregunta nos las hace Axel Cerón y dice, ¿podría expandirse la idea del material parental como un flujo activo regional global y no solo como dependiente de los procesos locales? Pues es difícil porque en algunos casos, de hecho, Krasilnikov lo señala bastante bien, que existen materiales existen suelos que sí están muy condicionados por el material parental. Los suelos sobre caliza sería un ejemplo muy particular, y los suelos derivados de cenizas volcánicas. En casi todos los demás ambientes vamos a tener una convergencia. No importa cuál es el material parental, el suelo puede converger a ciertas unidades. Entonces, es difícil hablar sobre cuestiones tan regionales o globales. Regionales sí, pero no tan globales, en cuanto a los procesos de formación sobre diferentes tipos de materiales parentales. Gracias, doctora. Cecilia Chávez Hernández nos pregunta, todos los suelos se encuentran en una escala de edad, joven, maduro y viejo. Conforme se van desarrollando en una escala de este mismo tiempo, van cambiando sus propiedades y entonces cambia el nombre. Sí, claro, sí. Sí, al principio van a recibir un cierto tipo de nombre dependiendo de su desarrollo, pero conforme pasa el tiempo y cambian sus propiedades, también va a cambiar su clasificación. Sí, definitivamente. Ok, doctora, muchas gracias. Tenemos otra pregunta más de Luis Rojas y dice, además de la erosión, ¿qué otros riesgos existen al eliminar la cubierta forestal y en su lugar implementar cultivos agrícolas? Y él se refiere específicamente, si se puede, al aguacate. No, pues es que el aguacate desafortunadamente es uno de estos cultivos que degrada muchísimo al suelo. No solamente erosión, sino cambio en las propiedades físico-químicas de los suelos. Los andosoles o los suelos derivados de cenizas volcánicas tienen esta propiedad de retener fosfatos. Entonces, si el agricultor empieza a agregar fertilizantes en las huertas de aguacate, este fertilizante, sobre todo los fertilizantes fosfatados, el fósforo no va a quedar disponible para las plantas, sino que se va a quedar fijado en el suelo. ¿Qué va a hacer el agricultor? No, pues necesitamos agregar más. Agregan más.
y esto va a causar un cambio en las propiedades químicas del suelo y una degradación química porque puede llegar a salinizar inclusive a los suelos. No solamente la erosión sería un problema, sino una degradación química. Bueno, amén de la degradación biológica, ¿no? Pérdida de materia orgánica, cambio en la composición del humus, etcétera. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta más de Daniela Bobadilla y dice, ¿se han hecho estudios de micromorfología para estudio de horizontes orgánicos y cómo podemos interpretarlos para la evaluación de... Sí, en los horizontes orgánicos no podemos ver en las láminas delgadas el tipo de humus. Eso es difícil. Seguramente en la clase de ayer el doctor Bruno les comentó pues todo, inclusive las metodologías que hay para el estudio de la materia orgánica. Y en realidad no podemos ver qué tipo de materia orgánica es. Podemos hacer ciertas distinciones como, por ejemplo, el grado de agregación, qué tipo de agregados tenemos, qué porosidad hay en el suelo, si esta materia orgánica es una materia orgánica oscura o es clara, qué tan bioturbado está el horizonte, pero no podemos diferenciar el tipo de materia orgánica. Bien, doctora, pues vamos a uno de los comentarios también que tenemos. Y Iris Suárez dice que es muy interesante su charla. Muchas gracias por la conferencia, nos dice Yadira Romero. De la misma forma también Juana García, Héctor Andrade, que la información que compartió es de excelente calidad. Muchísimas gracias. Y están solicitando también por este medio que si puede ahondar un poquito más, profundizar un poquito más en lo último que estaba diciendo de su charla, a lo mejor tomarse unos 10, 15 minutitos. ¿Tienen interés en que profundice? Tal vez las últimas láminas del tema que estaba hablando, doctora, si lees, por favor. Sobre los pepetates, particularmente. Sí, doctora, por favor. Y específicamente como qué les gustaría que hablara para que no empiece a divagar. Sería bueno que nos dijeran, me gustaría que enfatizara en tales o cuales cosas, porque si no yo voy a empezar a divagar. Pues realmente no me escribieron específicamente, pero bueno, dice que por aquí es posible diferenciar entre el carbón que se genera producto de un incendio natural al de uno provocado. Uy, esa es una pregunta súper buena y es algo que nosotros quisiéramos hacer porque nosotros trabajamos, como bien lo comentaste al inicio, que uno de los temas de mi interés es la geoarqueología. Entonces, a veces vamos a los sitios arqueológicos, vemos que hay carbón en los sedimentos o en los suelos y nuestra pregunta siempre es, ¿este carbón es producto de un incendio natural? ¿Es producto de un incendio provocado? ¿O es producto de ciertas actividades particulares que los seres humanos que vivían en el sitio tuvieron? No tenemos una respuesta todavía muy concreta porque es bastante complicado tratar de aseverar una u otra cosa. Sin embargo, hicimos un estudio en Sonora recientemente y con apoyo del doctor Bruno Chávez analizamos el tipo de compuestos que había en diferentes tipos de materiales orgánicos que encontramos, en donde aparecían además materiales carbonizados. Y con esa base, de alguna manera, pudimos establecer la diferencia entre un material quemado que aparentemente era por un incendio natural con respecto a un material que aparentemente había sido quemado intencionalmente. Pero no, realmente es muy complicado. Es muy complicado y no solamente tendríamos que ver el sitio, el carbón, el material, sino hacer un análisis integral de todos los puntos que nos pueden llevar a esta historia genética. Nunca nos debemos ir por un indicador solamente.
un indicador puede darnos una información no válida. Tenemos que hacer una conjunción de varios tipos de información. Ok, doctora, muchísimas gracias. Y en términos de clasificación de suelos, ¿hacia dónde se proyectarían sobre todo estos suelos? ¿Hacia ¿Qué dónde se haría proyecta? falta todavía? ¿Qué cree que haga falta por hacer? No, pues todo. Realmente yo me confieso una ignorante de la clasificación. Si se fijan, inclusive en mi plática, iba de un término a otro, inclusive fundiendo o fusionando términos que creo que ni existen. Y, y esto se debe, o sea, mi falta de clasificología se debe a que yo estudio más los suelos del pasado. Y en estos suelos del pasado es muy difícil establecer una clasificación porque las propiedades se modifican con el paso del tiempo. Y entonces decir, pues es un lubisol o es una crisol. Uy, pero la diferencia es que la saturación de bases es una y la saturación de bases es otra. Y entonces en los paleosuelos es muy difícil establecer una clasificación buena. Entonces, desde el punto de vista de clasificar los objetos que les mostré, hace falta hacerlo bien. Así que si alguien quiere hacerlo, adelante. Hay un área de oportunidad ahí Hay un para... área de oportunidad para que vengan y digan, yo sí quiero clasificar sus suelos porque usted lo hizo muy mal. Yo con mucho gusto acepto las críticas. De hecho, siempre le digo, Axel, tú que eres el que sabe de clasificación, ayúdame, porque yo me confieso ignorante. Ay, doctora, muchísimas gracias. Bueno, voy a hacer algunos comentarios más. Por ejemplo, de Martín Solís nos dice que le manda un reconocimiento, doctora, por su valiosa presentación. Y pues quien nos escribió que si nos podría profundizar un poquito en lo último que estaba comentando, no especificó claramente qué, pero tenemos todavía un suficiente tiempo, entonces no importa que usted se extienda y realmente nos comparta un poco más de su conocimiento. Entonces, si nos hace el favor, doctora, a lo mejor de las últimas 5 o 6 láminas, de regalarnos un poquito más de o que usted se extienda, tenemos todavía hasta la 1:50, entonces sin ningún problema, doctora. Ok, puedo seguir hablando más. Espérenme, es que esta presentación ya acabó. Ay, déjenme dejar de compartir para que se las pueda mostrar nuevamente. Ya. Y quizá puedo ya. Sí, dime, te oigo. Mientras pones su presentación, me gustaría hacerle una pregunta más del público. Dice, Sí. ¿considera que en México puede haber suelos de origen eólico tipo loess? De ser así, ¿dónde los esperarían? Puede ser que sí. En el norte del país, que sería, digamos, como las condiciones más factibles. Sin embargo, dado que el loess es este sedimento de tamaño limo que se forma o que se formó principalmente durante los periodos glaciares, porque la región o todo el planeta hacía mucho más frío que actualmente, mucho del agua estaba congelada y entonces se formaron condiciones desérticas en muchos lugares. Entonces los sedimentos más finos empezaron a viajar y formaron todas estas planicies de loess que se encuentran en diferentes regiones del planeta como Rusia, Europa, China, inclusive Argentina, en fin. Entonces, aquí en México particularmente, hace unos años los alemanes vinieron a un proyecto muy importante que se llamó el proyecto Puebla-Tlaxcala e hicieron muchos estudios en toda esa región y de hecho pensaban al inicio que la ceniza volcánica representaba un material tipo loess. ¿Por qué? Por el tamaño de partícula. Después ya cambiaron completamente sus consideraciones porque el loess, como digo, es un sedimento que tiene connotaciones un tanto ambientales.
Nosotros, pues en los diferentes tipos de estudios que hemos realizado en el norte del país, hemos tratado también de identificar este tipo de sedimentos, si está presente o no, y nunca hemos realmente logrado decir si hemos encontrado loess. Entonces, podría potencialmente en el norte del país, pero no, me parece que no hay ninguna región en la que se haya documentado su presencia. Muchas gracias, doctora. Entonces, ahora, bueno, si me hace la pregunta, yo aquí voy a compartir la pantalla, pero puedo responder alguna otra pregunta. Por supuesto. ¿Se puede considerar a los andosoles una reserva de fósforo? No, pues no una reserva de fósforo porque por sus propiedades químicas, más bien lo que hacen es retenerlo. Y entonces vamos a suponer que cambiamos el tipo de ambiente físico-químico en el andosol, que cristalizamos a los halofanos, que pues en buena parte son los responsables de este antagonismo con el fósforo, y entonces liberamos el fósforo. No lo vamos a retener posiblemente, sino que se va a liberar quizás hacia las aguas subterráneas o hacia otras partes del perfil, porque además se forman compuestos solubles. Entonces yo no pensaría que fueran un reservorio de fósforo, como decir, ay, bueno, pues ahora vamos a utilizar a los andosoles para ir a fertilizar una región. No. No, ok, muchísimas gracias, doctora. Pues tengo la última, no sé si gusta que se la haga antes de que nos regale unos Sí. 10 minutos más presentas de sus últimas láminas. Dice, Sí. existe un tipo de suelo denominado nitisol, que son pues rojizos, arcillosos y bien drenados, los cuales están asociados a zonas kársticas y volcánicas. Sin embargo, en las cartas de suelos no se reconocen los que están en paisajes volcánicos. ¿Cree que se deba a una falta de conocimiento sobre estos suelos o alguna condición paleoambiental que dificultó que se formaran? Sí, puede ser. Es muy probable que las condiciones paleoambientales o bien de rejuvenecimiento del paisaje, por ejemplo, en las zonas volcánicas tenemos esta situación. Tenemos suelos antiguos como los acrisoles, no sé si caerían en la clasificación de nitisoles inclusive, pero el hecho de que le ha caído ceniza volcánica más joven ha hecho que el perfil se rejuvenezca. Y entonces cuando se llega a querer clasificar el perfil, pues no cumple con las condiciones de ser ni acrisol, ni nitisol, ni otras unidades de suelo. ¿Por qué? Porque las propiedades sándicas entonces van a dominar en la parte superficial del perfil. Por ejemplo, podríamos hablar de las bauxitas, estos suelos bastante intemperizados que son los yacimientos naturales de aluminio, que se encuentran en las zonas tropicales del mundo. México tiene un paisaje tropical. Podría potencialmente en la región de Chiapas y en el sur, en Oaxaca también, tener este tipo de bauxitas, que son suelos extremadamente intemperizados. Sin embargo, el relieve montañoso y la actividad volcánica hace que los materiales se estén renovando, se estén rejuveneciendo y entonces no lleguemos a ese estado de fuerte intemperismo que se requiere para tener o una bauxita o una laterita. Entonces, a nivel también de mapeo, pues depende de la escala. Si yo veo un mapa a escala 1 a 250,000, estas unidades no pueden estar representadas porque pueden ser de muy poca superficie, no están representadas en las cartas. Si hacemos un mapeo de mucho detalle, quizá podríamos representarlo. Entonces tenemos esos dos problemas, quizá que es un rejuvenecimiento del área o bien que a la escala en que están los mapas no se puedan reconocer o no se puedan más bien representar porque no salen en la escala. Entonces,
esa puede ser la situación, no por falta de conocimiento, porque, bueno, por lo menos en México, los mapas que hizo y que ha hecho INEGI y en el pasado de Tenal, CETENAL, pues cuentan y contaron con personal altamente calificado para realizar este tipo de tareas. Lo que pasa es que la escala a la que están hechos no nos permite observar todas las variaciones a pequeñas distancias. Muchas gracias, doctora, por su valiosa participación. Pues tenemos unos 10 minutos restantes y no sin antes comentarle que nos solicitan por vía su correo electrónico para ponerse en contacto con usted. Entonces, claro, para que nos pueda proporcionar su correo. ok, perfecto. Bueno, Muchas entonces, gracias, hablando de los tepetates y, digamos, ahondando un poco más en este tema, es que tenemos en esta posición del paisaje, déjenme, mejor me voy a regresar un poco. Toda esta parte de arriba es lo que se denomina la Sierra de Zempoala, que es parte de la Sierra de Chichinautzin. Es un paisaje volcánico. Entonces consideramos que este paisaje volcánico potencialmente puso a disponibilidad un montón de materiales volcánicos que fueron arrastrados de las partes altas de la sierra hacia las partes más bajas. De hecho, acá olvidé comentarles, pero en los estudios que hizo Zebrowski, comentó que había alrededor de 30.700 kilómetros cuadrados de tepetates en la faja volcánica mexicana y y en esta diapositiva en coloración rojiza están marcados como que las áreas de suelos de suelos más arcillosos que contrastan con las áreas de materiales amarillentos que representan, digamos, estas superficies de tepetates. Entonces, no solamente están presentes aquí en este glacis, están presentes en muchas posiciones del pie de monte de las sierras volcánicas de México. Yo solamente quise referirme a esta porción porque es la que nosotros hemos estudiado, además de otros tepetates en el estado de Tlaxcala que están del otro lado de la sierra, por acá, por este valle. Pero particularmente en esta posición del glacis de Buenavista, lo que podemos observar es que estos flujos que bajaron de las partes altas de la Sierra de Zempoala viajaron y cuando perdieron velocidad porque empezaron a perder agua en toda su trayectoria, se depositaron principalmente en estas posiciones. Sin embargo, en nuestros recorridos que hicimos en la parte alta del glacis, encontramos suelos rojos separados también por capas de tepetates que no estaban tan bien expresados, tan bien separados como en esta posición donde se depositó la mayor cantidad de materiales. En el campo fuimos con un colega vulcanólogo con el objetivo también de conocer su opinión sobre estos materiales y decirle, bueno, ¿tú qué piensas? ¿Tú crees que realmente que sean flujos piroclásticos o son flujos lajáricos? ¿O qué piensas con respecto a la génesis de estos materiales? Y él, con su ojo muy pues capacitado para estas situaciones, nos comentó que por las estructuras que él veía en el campo, pues parecían lo que él denominó flujos hiperconcentrados. ¿Qué es un flujo hiperconcentrado? Pues es un flujo que tiene alta cantidad de agua, pero también alta cantidad de sedimentos. Entonces es un sedimento muy denso que es bastante viscoso y que tiene alta cantidad de materiales finos. Sin embargo, no en todos los casos tenemos el mismo tipo de material. Por ejemplo, ustedes pueden ver en esta diapositiva cómo la parte de arriba se separa de la parte de abajo. Esta parte de abajo es más arenosa, esta parte de arriba es más limosa. Y de hecho, la parte de hasta abajo
tiene más estructura de suelo que de petate. Y entonces, inclusive nosotros en esta parte de abajo encontramos a un suelo con propiedades gleicas que tenía materia orgánica, y esa materia orgánica la extrajimos para mandarla a fechar en un laboratorio en Estados Unidos, y la fecha que nos dio, o sea, la edad que tiene este gleisol es de aproximadamente 13, 14 mil años. Entonces, esto ya nos está marcando cuándo ocurrió la acumulación de estos tepetates. Y pues ya particularmente empezamos a estudiar cada una de las capas con el objetivo de conocer más sobre qué tipo de constituyentes había. Vimos que no todos eran, que no eran homogéneos, que en algunos casos había materiales muy heterogéneos que inclusive habían arrastrado fragmentos de suelos rojos que de hecho encontramos en la parte alta del glacis, que inclusive este material que está aquí lo encontramos en la parte baja de este suelo que está aquí, y vean cómo también está afectado por la iluviación de la arcilla. Todo esto que hay aquí es arcilla que se iluvió de la parte de este suelo. Entonces, hay en estos tepetates un conjunto de propiedades que nos permite establecer un tanto la historia genética, inclusive así de, digamos, de feos como están, nos lleva a establecer cierto tipo de condiciones. Por ejemplo, este suelo rojo que fue arrastrado como parte del flujo, quiere decir que en la parte alta había un suelo rojo. Y ese suelo rojo, si ya no está presente, nos habla de que anteriormente había un suelo rojo en la parte alta del glacis de Buenavista. Claro que sí, sí existe, y sí lo vimos, y de hecho estudiamos todos los suelos que estaban en la parte alta del glacis para la tesis de maestría de Jaime Díaz Ortega, que hizo una tesis muy bonita. De hecho, estos materiales que traigo aquí son parte de su tesis, como por ejemplo esto. Vean, es extraordinario cómo en este tepetate pudimos observar un fragmento de suelo que inclusive tenía un fragmento de carbón o un fragmento de una célula de vegetación que no hemos estudiado. O sea, no nos pusimos a la tarea de estudiar con detalle qué tipo de planta era o qué tipo de carbón era, que eso también nos podría ayudar a identificar cuál era la vegetación en ese entonces, que fue arrastrada por estos flujos lajáricos o estos flujos hiperconcentrados. Otra de las condiciones que también observamos es esta presencia de fitolitos, y quiero en este momento recalcar que el fitolito es una célula silicificada que se forma cuando la planta está viva. Es decir, la planta está tomando el sílice del suelo y lo empieza a acumular en sus células, y entonces cuando la planta muere, esas células permanecen porque están hechas de sílice. Existen varios manuales inclusive de cómo identificar estas células y que pertenecen a diferentes tipos de plantas. Claro que hay que tener en cuenta que hay plantas que no producen fitolitos y hay algunas plantas que producen muchos fitolitos. Entonces, es una evaluación cualitativa de qué tipo de vegetación está presente. Eso no lo hicimos en este estudio. Quizá sería interesante hacerlo, extraer todos los fitolitos. Tienen una técnica particular para la extracción, y después analizarlos en el microscopio petrográfico, tener conteos del tipo de fitolitos y tratar de establecer la historia de la vegetación, o sea, qué tipo de vegetación había cuando estos flujos se formaron, y si esos fitolitos estaban presentes cuando el flujo viajó o si fueron formados en ese lugar. Entonces, hay varias cosas que todavía están, digamos, en
en nuestra mente de que podemos profundizar y podemos estudiar con mucho más detalle, que no lo hemos hecho. Nos faltan realmente manos y de repente pues nos movemos de un punto a otro y hemos dejado pendiente la parte de tepetates, pero es un tema bastante apasionante. Actualmente hay un estudiante de doctorado que está haciendo su trabajo doctoral sobre tepetates, pero en el estado de Tlaxcala, y haciendo una comparación con unos fragipanes que están en Rusia. Entonces, pues quizá en el futuro ella pueda también darnos alguna plática para ver cuáles son sus hallazgos más importantes. Pues no sé si con esto tenemos ya el tiempo límite, ¿no? Sí, doctora, y pues yo creo que quien solicitó un poquito más de este tema, pues se va más contento. Queremos agradecerle muchísimo su presencia, doctora, en este pues tan importante curso y tan enriquecedor que ha estado este día. Y pues le damos paso al descanso de 10 minutos para continuar después con el taller. Los invitamos a todos que se queden, aún los que están en la transmisión en vivo en Facebook. Y pues muchísimas gracias, doctora, por su No, al participación. contrario. Muchas gracias a todos y pues estamos... que les voy a poner aquí mi correo electrónico para... Correo electrónico, por favor. Soyeiro. Para quien quiera contactarme, mandar preguntas o lo que sea, pues ya está ahí mi correo de contacto. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y pues estamos en contacto para futuras cosas. Hasta luego. Adiós. Gracias. Hasta luego.